Y mi idea hoy, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es seguir en esto. ¿Mm? Verlo quizás de un ángulo distinto, pero seguir orando, una palabra que no va a ser muy larga y después tomar algunos minutos para que cada uno en su corazón, si quiere expresar una oración, lo pueda hacer. ¿Mm? Hay una oración que hace el Señor por nosotros. ¿Mm? Eso está en Juan 17, del 1 al 15. Les voy a leer. Juan 17, del 1 al 15. Dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ya han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para el que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Aquí hay una serie de palabras que son muy profundas y muy decidoras. El Señor está orando por los que creyeron en Él, o sea, por nosotros. Y yo creo que esta es una oración eterna, hermano. ¿Mm? Es una oración constante. El Señor está constantemente orando esto, ¿m? Por cada uno de nosotros. Y, y dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde está puesto nuestro corazón, hermano? Cuando oramos, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor aquí está profetizando lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario, que Él murió por cada uno de nosotros. En este tiempo de tribulación y en tiempos inciertos, hermanos, yo creo que hay una urgencia, y la urgencia es orar. Si bien es cierto, esto lo hemos repetido muchas veces, pero ¿saben qué? Estamos frente a una batalla. Y la primera batalla que nosotros tenemos que incurrir es la oración, o sea, la disposición a orar. ¿Mm? Porque cuando nosotros tenemos esta, ¿cómo les diría? Esta necesidad en nuestro corazón de orar, ¿m? Empiezan a haber una serie de motivos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿m? En el cual hay distracciones del momento, en el cual
se va aplazando el tiempo de la oración y llegan al final del día y aún no hemos orado. ¿Mm? Yo creo que en esto tenemos que ser rigurosos, digamos, en el espíritu. ¿Mm? Y ser constantes y permanentes y muy responsables. ¿Mm? En términos no carnales, sino espirituales. ¿Ah? Que así como Cristo oró al Padre, nosotros estamos en plena comunión con Él, orando también al Padre todos los días sin cesar. ¿Mm? Esto es un mandamiento, hermanos. No es una cosa simple. Es un mandamiento la necesidad de orar. Cristo tenía la necesidad de orar, estaba en comunión permanente con el Padre. Y aquí, por lo que yo leí, hay una oración para con nosotros. Y habla de que ya que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Se lo voy a explicar de una forma simple. Yo viví casi 6 años en Ecuador. Yo estaba en Ecuador, pero no era de Ecuador, era de Chile. ¿Ah? No sé si se entiende bien. ¿Ah? Yo era extranjero y tenía una visa de extranjero. Y era tratado como un extranjero para muchas cosas legales, digamos, ¿no? Y yo tenía que cumplir ciertos asuntos legales porque no era del país. No, allá no existe que el extranjero vote. No podía votar. ¿Mm? Y en fin, nosotros nos pasa lo mismo hoy día en cuanto al espíritu. El mundo, el sistema del mundo, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ajá. O sea, tenemos que convivir con las situaciones del mundo, pero nuestra nacionalidad es el reino de Dios. Es Cristo Jesús viviendo en nosotros. Y aquí surge la necesidad, hermanos. ¿Por qué orar? ¿Cuál es la utilidad de orar? Si Dios es todopoderoso y conoce nuestras necesidades, ¿por qué ordena que oremos? ¿Dios tiene necesidades? Hace muchos años yo hice esta pregunta y algunos hermanos dijeron, no, no, no tiene necesidades. Obvio que tiene necesidades. El Señor usa a su iglesia para poder esparcir su evangelio. Nos usa a nosotros, es con nosotros. ¿Ah? Es con nosotros. ¿Y cuáles son las necesidades? El dolor, la aflicción, la falta de fe. ¿Cuántos a nuestro alrededor necesitan la palabra, hermanos? ¿Cuántos a nuestro alrededor necesitan la oración? Yo veo con tanto gozo en el WhatsApp, de repente cuando las hermanas o hermanos ponen ahí, oye, oren por tal o cual, y pasa esto, pasa lo otro. Eso permite que la iglesia esté activa, orando permanentemente unos por otros. Como ya lo vimos en algunas oportunidades, el Señor, así como Él oraba, Él nos, nos enseñó a orar. Y dice en Lucas 11, del 2 al 4, diría del 1 al 4, dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Llama la atención en el versículo 1, al menos a mí, que los mismos discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar. Entendamos que ellos eran judíos y desde muy niños les enseñaban sobre la escritura, a leer y a escribir. Y seguramente ellos oraban. ¿Mm? Pero el Señor, le piden al Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué les dice? ¿Por qué le piden esto? ¿Mm?
porque el Señor oraba en el Espíritu, hermanos, en una dimensión diferente, con un poder distinto. ¿Mm? Y oraba desde la altura de la regeneración del Espíritu, no desde la mente, no de hacer repeticiones, digamos, constantes de algún texto. No oraba por si acaso, sino porque le están pidiendo los discípulos al Señor que les enseñe a orar como Él oraba. ¿Mm? Y eso es una dimensión que nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta, hermano? ¿Mm? Subiéndonos a la bicicleta, ¿no? Primero. Y segundo, cayéndonos tantas veces como podamos para aprender a andar en bicicleta. En la oración pasa algo similar. Hay que empezar. Y tenemos que ser duros con nosotros en la oración. Cuando el Señor pone la oración desde el Espíritu no se cansa de decirnos que hay que orar. Y realmente, no sé si ustedes lo han vivido, que tenemos una pequeña angustia. Y esta angustia es el llamado del Señor a orar y tenemos que ir a inclinar nuestras rodillas y pedirle al Señor y empezar a tener comunión con Él a través de la oración. Aquí en el versículo 2 de lo que acabamos de leer hay muchas cosas muy interesantes. Lo primero que hace es que nos dirige hacia el Padre, donde aquí hay un término muy concluyente que nos incluye inmediatamente como hijos, con la palabra nuestro, Padre nuestro. Y en la posición de hijo, la petición es diferente. ¿Mm? ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? ¿Ah? Como la explicación que nos daba hace tiempo atrás el hermano Jorge, en la casa de un hermano, el perrito estaba afuera. ¿Ah? Podía ladrar y hacer millones de cosas, pero el hijo le pidió a su mamá un pancito y ahí estuvo la mamá inmediatamente y el perrito hacia afuera. ¿Mm? El padre actúa igual, quiere lo mejor para sus hijos. Y nosotros lo primero que hacemos aquí es reconocerlo como Padre nuestro. Y viene después, santificado sea tu nombre. Esto indica el reconocimiento de la altura y la omnipotencia de Dios sobre todo lo creado. Y el reconocimiento de su poder infinito que se traduce en reconocer en el creyente el temor a Dios, que no tiene que ver con miedo a Dios, sino con reconocer el poder de Dios. Y en el versículo podemos ver además la Trinidad. Dios Padre, Padre nuestro, el Hijo, venga a tu reino, y el Espíritu Santo, hágase tu voluntad. En el cielo, como así también en la tierra. Aquí Jesús pone énfasis en la voluntad de Dios, en la tierra, ya que con la rebelión de Satanás, Ezequiel 28:17, Isaías 14, del 13 al 15, la tierra cayó en la usurpación del diablo, por el control de la tierra. Por lo tanto, Dios creó al hombre para recobrar la tierra. Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Con la caída del hombre por el pecado, éste le entregó el control de la tierra al diablo. Por lo cual el Hijo de Dios, en su venida, vino a traer el dominio celestial de la tierra con la finalidad que la voluntad de Dios fuese hecha en el cielo y también en la tierra. Por lo tanto, la voluntad de Dios es un hecho en el cielo, pero es imprescindible que se haga en la tierra. La venida del reino es cuando Cristo nos ha traído el reino celestial que se hizo evidente desde Pentecostés. Y desde entonces el reino de Dios está en operación en la tierra, en el creyente nacido de nuevo y en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y después dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo creo que esto tiene dos lecturas.
Todo lo que estoy predicando aquí está en el texto que ustedes tienen, que le enviaron las hermanas, pero estamos repasando, ¿no? Para llegar a orar. Aquí el pan nuestro claramente es la provisión diaria, pero esto tiene que ver, hermanos, con la ofrenda. ¿Mm? Nosotros, el Señor, a través de su voluntad, nos provee de una remuneración. Algunos somos independientes, otros son empleados, otros, en fin, cada uno tiene una forma de ingreso. El pan nuestro de cada día tiene el sentido de proveernos de un estándar de vida, pero también de ser generosos con el Señor, porque todo lo que Él nos da es de Él. Pero también hay una parte que es espiritual, que es la palabra de vida, que viene también con el pan nuestro de cada día. Eso tiene una connotación física y una connotación espiritual. Física en cuanto al pan, al ingreso, y espiritual en cuanto a la vida resurrecta de Cristo en nosotros. La provisión espiritual es el alimento vivo que Cristo mismo lo recibimos por medio de la palabra. Me acuerdo hace muchos años, en el primer tiempo que yo estuve en Ecuador, no me congregaba en ninguna parte, no tenía dónde, no conocía, en fin. Y no escuchaba la palabra y pasó más de un año y empecé a tener una especie de depresión. ¿Mm? Incluso fue al neurólogo y me dio unas pastillas que me cayeron pésimos y me tomé dos y nunca más, digamos. ¿Ah? Porque era espiritual, no era físico. ¿Ah? Y bueno, a mi esposa le tocaba venir a Chile, así que yo le dije, bueno, mándale un recado al hermano Jorge que estamos con depresión. Y Jorge me mandó un cassette que yo escuché hasta que no ¿cómo se llama? Ya no se podía escuchar más, digamos, ¿ah? Se borró la cosa de tanto que lo escuché. ¿Ah? En ese tiempo los autos uno le podía poner el cassette, así que andaba todo el día escuchando. ¿Y qué decía ese cassette? Que yo necesitaba el alimento espiritual. Y empecé a escuchar el alimento espiritual. También el hermano me mandó una serie de libros para comprar, que también los leí. Y bueno, se pasó la depresión, digamos. ¿Ah? El nacido de nuevo necesita el alimento espiritual, necesita la vida de Cristo. Así como necesita comer todos los días y ofrendar para el Señor, también necesita el alimento. Creo que nuestra iglesia ha sido en eso muy bendecida por el Señor. ¿Mm? El Señor nos ha dado palabra, pero todas las grabaciones que hay, hermanos, escúchenla con gusto porque la verdad que es un alimento necesario y tenemos que preocuparnos de escuchar la palabra, pero no solamente escucharla para pasar un buen momento, ¿ah? Porque también puede ser, ¿por qué no? Sino para digerirla, ¿m? Para tomarla, para pasarla a todo nuestro espíritu, ¿m? Y para hacer la vida. Cuando el Señor nos está llamando a orar, es a orar. Cuando el Señor nos está llamando a vivir en el Espíritu, es a vivir en el Espíritu. Cuando el Señor nos está llamando a conocerlo a Él día a día, a conocerlo a Él día a día. Cuando el Señor está pidiendo que su iglesia, que su obra llegue a muchos lugares, bueno, tiene que llegar a muchos lugares. Hacer la vida, saber, tener una comunión con Cristo diariamente, una conversación fluida con Él, una vida sentida con Él desde nuestro espíritu vivificado. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí el Señor nos está hablando de la convivencia unos por otros. ¿Mm? ¿Tenemos algo contra un hermano o hermana? Este es el momento para terminar con eso. ¿Mm? Aquí
perdona nuestros pecados, el Señor se refiere a los pecados, estos que el creyente realiza ocasionalmente, para lo cual la sangre de Cristo fue derramada. Y tenemos en Él abogado. Los creyentes podemos pecar. Ocasionalmente sí, porque el pecado ya no está sobre nosotros, porque el Señor se lo llevó, lo mató en la cruz. ¿Mm? Y hoy día en el espíritu vivificado nuestro está conectado con Dios. Antes ¿mm? estábamos muertos para Dios, pero hoy día vivos por el santo sacrificio del Señor. Y cuando abajo dice, mas líbranos del mal, lo que está diciendo es, líbranos del maligno, que la palabra se puede traducir como malo o maligno. ¿Ah? Porque este ente, este ser, digamos, va a estar preocupado siempre de sacarnos de Cristo. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en la oración constantemente. Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí hay un principio de fe. Pedid y se os dará. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué creen ustedes que tenemos que pedir? ¿Cualquier cosa? ¿Lo que a nosotros se nos ocurre? Amén. La hermana dice pedir las cosas de Dios, bajo su voluntad. ¿Mm? Nuestro Dios tiene necesidades y esas tienen que estar sincronizadas con Él. Pero a veces nosotros tenemos situaciones específicas, digamos. ¿Mm? La enfermedad de alguien, la enfermedad propia, alguna situación laboral, algún problema familiar. ¿Mm? Y eso también está en la esfera del Señor. Por lo tanto, tenemos que pedir con fe. ¿Mm? Y si pedimos, la palabra nos dice que nos dará. Aquí está el principio de fe. Siempre que la petición esté en la voluntad de Dios, seremos escuchados y Él obrará. Si hay alguna petición reiterativa que aún no se cumple y está en la voluntad de Dios, no temamos. Esperemos en la fe que Él va a responder. Usted lleva orando muchos años por algo, no lo deje. ¿Mm? Recuerdo a mi querida hermana Carolina, que la Bertita y Jorge la conocen. Ella en su primer matrimonio eh, quería ser mamá. ¿Mm? Y llevaba muchos años de matrimonio y el hijo no llegaba. ¿Mm? Y había tenido algunas situaciones, habían ido a todos los médicos que a ustedes se les ocurre. Y yo siempre estaba orando por ella para que fuera mamá. Y un día eh, los médicos llegaron a la conclusión que ella no podía ser mamá. ¿Mm? Bueno, ocurrió una situación en su matrimonio, el matrimonio se terminó, pasaron unos años, mi hermana se volvió a casar con un viudo, con 3 hijos, y bueno, parece que ya estaba resuelto el tema, el Señor le había dado 3 hijos de alguna manera, mi hermana estaba muy contenta con eso, ya había pasado los 42, ¿ah? No había sido nunca mamá, y un día yo estaba en la playa, me acuerdo, en vacaciones, y me llama mi hermana y me dice, tu hermana está embarazada. Y yo pensé, mi hermana chica, que ya tenía 4, ¿m? Yo dije, otra vez, esta ¿ah? No, tonto, me dice, si la que está embarazada soy yo. ¿M? Bueno, mi sobrina tiene ya más de 20 años, este año se recibe de ingeniero civil, digamos, ¿no? Y tuvo su hija. Y yo había dejado de orar, ¿m? Porque dije, bueno, ya, Dios no quiso que fuera madre y le dio otros hijos, en fin. ¿Ah? Pero cuando nosotros oramos con fe, es como una cuenta de ahorros que va ganando intereses y que en algún momento, de alguna forma, el Señor va a responder. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros nunca debemos dejar de orar. Yo tendría que haber seguido orando para que ella fuera madre. ¿Mm? Pero bueno, hombre de poca fe. ¿Mm? Ah, amén.
Buscad y hallaréis. Aquí significa en el buscar perseverar en la oración y nunca claudicar. Si esta no es respondida rápidamente, pero sí perseveremos y hallaremos la respuesta de Dios. Llamad y se os abrirá. Esto tiene que ver con la constancia en la oración. Por tanto, el llamado es a orar incansablemente. ¿Mm? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y aquí viene algo que a mí me gusta mucho. Mover el cielo desde la tierra. ¿Mm? En el texto profundizamos un poco más sobre eso, de lo que yo haré aquí, para darle tiempo a orar. Mateo 18, del 18 al 20, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez hoy digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es una oración de fe para mover el cielo desde la tierra. ¿Mm? Y la iglesia en acuerdo, esto es muy importante. Cuando vayamos a orar, tenemos claro qué es lo que vamos a orar. ¿Mm? En la oración individual y en la oración corporativa, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué vamos a orar? ¿Cuáles son las necesidades que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Y tienen que ser puestas delante del Señor a través de la oración. Hermanos, ¿qué necesidades tenemos hoy? La necesidad es que oremos. Esa es la primera. Yo creo que hay otra necesidad muy fuerte, la ofrenda. Y cuando yo hablo de la ofrenda, hablo de los trabajos de los hermanos y las hermanas. Hay hermanos que hoy día no tienen trabajo, otros que no han podido cobrar su sueldo, sin nombrarlo, otros que cobrando su sueldo han tenido problemas. ¿Mm? Y en esto yo creo que en cuanto a la ofrenda hay que ser muy disciplinado, ¿no? Porque cuando a usted le pagan el sueldo, los impuestos se los sacaron, usted no se dio cuenta. ¿Ah? Y la empresa le paga a la AFP, le paga a la ISAPRE o a FONASA, y paga otras cosas de sus remuneraciones, en fin, y a usted le pasan el sueldo líquido. ¿Me entiende? Bueno, nosotros inmediatamente recibimos, tenemos que apartar para el Señor como si estuviéramos pagando la AFP. ¿Mm? Porque si no, van a salir miles de cosas. El señor diablo sabe cómo manejar eso y lo vamos a gastar en otras cosas, digamos. En eso hay que ser muy disciplinado. Pero hay necesidades también de enfermedades en medio nuestro. ¿Mm? Hay situaciones complejas, digamos, de familiares. Eh, Hay familias de nosotros que aún no conocen al Señor. Yo estoy poniendo aquí adelante algunas cosas que son necesarias de incorporarlas a la oración. No sé si a ustedes se les ocurre algo más. Amén. Por los niños pequeños. El mundo está atacando a los niños pequeños. ¿Mm? A través de las redes sociales, a través de ideologías, ¿Mm? A través de incorporar educación sexual a los niños de kinder, pre-kinder, ¿Mm? A través de llenarlos de cosas, a través de apartarlos de Dios. Hay una batalla hoy día. También hay que orar por nuestros gobernantes, sean del color que sean, digamos.
que es muy importante. Orar por la paz del mundo. ¿M? Empecemos a orar. ¿Les parece? ¿Todavía tenemos tiempo? Por lo menos 15 minutos. Amén. Señor, nos ponemos delante de ti, doblamos nuestras rodillas, Señor. Enséñanos a orar. Que la oración sea una constante en nuestra vida todos los días, Señor mío y Dios mío. Te lo pedimos hoy con fuerza y poder. Que no se nos olvide, Señor, que sea una necesidad desde nuestro espíritu. Que la carne no se interponga en eso y el diablo tampoco, Señor. Lo atamos y lo echamos fuera para que la oración fluya según tu espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos por la ofrenda fuertemente, Señor, por lo cual estamos pidiendo en paralelo por los trabajos de cada uno de nosotros, por las empresas donde estamos trabajando, Señor, por aquellos que son individuales independientes para que tú, digamos, les proveas, Señor, para nuestros niños. Protégelos en todo momento, Señor, de las acechanzas del diablo, tratando de mostrarle un mundo falso, Señor, apartado de tu palabra. Te pedimos por los matrimonios, Señor, para que cada uno esté orando, aquellos que son creyentes. Te pedimos, Señor, por nuestras familias que faltan, que estén en medio aquí, orando juntamente a ti, Señor Jesús, por nuestra parentela, para que conozca tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestro gobernante y todos los ministros y todos aquellos que están en el poder legislativo y judicial y ejecutivo, Señor, para que tú le des la luz necesaria para poder administrar hoy día que es tan difícil gobernar. Te pedimos, Señor, por la salud de cada uno de nosotros, especialmente aquellos que ya somos mayores, Señor, para poder estar siempre atentos a ti. Oh, Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes, para que tú seas primero en ellos, para que las tentaciones que el diablo les pone, Señor, tú las apartes y se las muestres tal como son. Oh, Señor Jesús, bendito sea. Amén.